Muy buenas noches amigos, estamos en un conversatorio especial a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana para tratar sobre un tema muy importante, el fallo del Tribunal Constitucional sobre la demanda del conflicto competencial sobre la disolución del Congreso de la República, que como sabemos todos lo hizo el señor Martín Vizcarra. Agradecemos a la plataforma de la Coordinadora Republicana que también transmite el programa El Portal Abeja, VHTV, tu canal por Cable Más, Ves Cable, Conectados TV y 40 operadoras de cable a nivel nacional que van a retransmitir este conversatorio tan importante. Para ello, a través de la coordinadora nos honra presentar a tres ilustres constitucionalistas para analizar justamente los alcances de este fallo y la importancia de respetar el orden constitucional y democrático a través de la Constitución. Queremos presentar al doctor Domingo García Belaunde y a los expresidentes del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda y Víctor García Toma, a quien le damos muchos saludos y el agradecimiento por aceptar formar parte de este importante conversatorio. Para empezar con este diálogo, le damos el pase al doctor Ernesto Álvarez Miranda, quien nos va a dar sus primeros alcances. Muy buenas noches, doctor Ernesto, un gusto tenerlo en esta plataforma, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Mariela. He honrado por participar en esta mesa virtual con el maestro Domingo García Belaunde y con Víctor García Toma, dos distinguidos maestros de generaciones de constitucionalistas y que hoy en día han asumido en forma valiente la defensa de principios constitucionales y principios democráticos que hace 40 o 50 años pensábamos que ya habían sido asumidos por todas las personas y que hoy día, en estos años, hemos tenido que repetir una y otra vez con posiblemente un tercio de la población del Perú en contra, de forma tal que no hemos aprendido nada. En realidad, seguimos en los debates de 1978, en la Asamblea Constituyente, donde teníamos que hablar de democracia, por qué la democracia era positiva, por qué la política tenía que estar enmarcada en un orden constitucional que limitaba el accionar político, pero al mismo tiempo le daba sustento normativo a las decisiones de los representantes del pueblo. Total, el panorama se presenta siempre pesimista. Por ejemplo, en esta mesa tenemos que hablar sobre una serie de hechos políticos que tuvieron un marco constitucional determinado, que no siempre fue respetado, porque mucha gente, no solamente dirigentes políticos, no solamente piratas que se han asomado al poder para medrar dinerariamente de él, sino también por los electores, que eso es lo que más preocupa. En determinado momento, recordemos que Vizcarra fluctuaba de apoyo político en las encuestas entre un 60 y un 75%, lo que quiere decir que aún en el peor momento del populismo socializante, un populismo de izquierda, el grueso de la población apoyaba a esta persona que hacía gala de una abierta disconformidad con cualquier límite establecido por la norma constitucional, de forma tal que a nuestros alumnos, a nuestro círculo, a nuestra comunidad jurídica, teníamos que repetirle, como he dicho, los conceptos que ya suponíamos interiorizados en nuestra propia sociedad. Nos referimos en realidad a dos sentencias del Tribunal Constitucional del 2018 y 2019, cosa que los que nos escuchan las recordarán con cierta pena, con cierta vergüenza, porque se trataba de un Tribunal Constitucional que había sido convocado por invitación, a diferencia del anterior que fue por concurso público. Este tribunal se suponía que había reunido a personalidades de diversos sectores políticos ideológicos, pero caracterizados por una trayectoria
en el mundo jurídico brillante. No pasó mucho tiempo en que 4 de ellos eh, conformaron una bancada ideológica y dieron forma a las peores decisiones posibles en un momento en el cual se necesitaba de límite al poder, control constitucional a el poder tanto del Congreso como del Ejecutivo. Muy bien. Recordemos también que en pleno auge del populismo de Vizcarra, el Congreso, que todavía tenía mayoría fujimorista, otro problema del país, enfrentó al Ejecutivo duramente, por cierto, eh, tratando de limitar, tratando de enfrentar las decisiones, cosa que ya se había hecho con Pedro Pablo Kuczynski, forzándolo a la renuncia. Vizcarra insiste en la posibilidad de disolver el Congreso, apelando a la regla de los 2 consejos de ministros censurados o que se les haya retirado la confianza para echar abajo la representación política legítimamente elegida, por cierto, donde no tenía mayoría legislativa. Es así como los sucesos de Salvador del Solar, que ya tendrá oportunamente su sanción de índole constitucional, originaron una disolución del Congreso sin que éste haya formalmente rechazado la cuestión de confianza. Muy bien, la cuestión de confianza es un problema en nuestro ordenamiento constitucional. Yo ya he escrito y he coincidido con algunas personas de que es un instrumento extraño a la realidad peruana. Recordemos rápidamente que la cuestión de confianza viene del parlamentarismo europeo, por el cual el primer ministro, que es líder de la Cámara de los Comunes, del Congreso de los Diputados o del Bundestag alemán, el líder de la Cámara eh, frena, reclama a su mayoría parlamentaria, de la cual él es líder, para que aprueben determinada medida del Ejecutivo o un proyecto de ley. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el sustento? Que el líder de la mayoría, en realidad, es el jefe de la bancada y la bancada está allí sentada porque el líder de la mayoría los ha llevado allí con su carisma, con su impronta, con su trayectoria política. Entonces se justifica. Si no me apoyan ustedes, que son mi partido, mi alianza parlamentaria, entonces yo disuelvo la Cámara y pongo de árbitro al pueblo. Pero en nuestro régimen de presidencialismo frenado, eso no opera así. Peor aún con el multipartidismo que es ocasionado por el sistema proporcional. Tenemos posiblemente de 8 a 20 bancadas en un parlamento tipo peruano. ¿Cómo el presidente de la República, a través del presidente del Consejo de Ministros, va a cuadrar a los congresistas, que en su gran mayoría obedecen a electores que no han votado ni participan de la ideología ni el posicionamiento político del presidente de la República? ¿Cómo? ¿Con qué fundamento les puede decir si están obedeciendo a sus electores? Si no me apoyan, se van todos, disuelvo la Cámara. O sea, es ilógico, no puede pedir la confianza a quienes en realidad no le tienen por qué dar la confianza en cuanto a un proyecto de ley o a una medida gubernamental por la cual no participan ellos ni sus electores. O sea, se les está pidiendo que abandonen el mandato popular que han recibido en las urnas los congresistas, los parlamentarios, para plegarse por el simple apego al escaño al dictado del presidente de la República. Y más aún, recordemos que en ese momento ya había sido aprobada la no reelección y había sido propiciado la destrucción del sistema de partidos. Por tanto,
cualquier remedio, cualquier alcance con respecto al parlamentarismo europeo no existía. No existe una organización, una maquinaria electoral que respalde al parlamentario disuelto y lo ayude para volver a ocupar el escaño. O sea, mediante una maquinaria electoral, una maquinaria financiera y por último el respaldo político. No hay partidos en nuestro país y menos en ese momento. Se había destruido toda la armazón partidaria. Por tanto, era un chantaje, era una vil extorsión. La cuestión de confianza, por tanto, no debería existir, no tiene lógica en nuestro reglamento constitucional. Muy bien, hecha la disolución, el Congreso lleva el caso al Tribunal Constitucional, esperando tener justicia. Y el tribunal, con esa mayoría famosa de los 4 izquierdistas, le dice que está bien disuelto el Congreso, que no es necesario ningún pronunciamiento del Congreso en torno a la cuestión de confianza, sino que simplemente el presidente de la República, con su fino olfato político y percibiendo las circunstancias, puede dar por rechazada la cuestión de confianza. Por tanto, el rechazo no es parte del Congreso, sino es parte del Ejecutivo. ¿Por qué hicieron esto? Porque la cuestión de confianza fue planteada en torno a la exigencia del Ejecutivo a no elegir, a no renovar mandato constitucional para el Congreso, para no renovar su Tribunal Constitucional. O sea, mayor arbitrariedad no puede existir. El tribunal, además, falló en causa propia, porque se trataba de generar, después de 2 años de exceso de mandato del Tribunal Constitucional, que es de 5 años, ya iban pasados los 7, se trataba de renovar, de que el Congreso tenía la atribución de renovar el Tribunal Constitucional. Por tanto, fue una inconstitucionalidad abierta, manifiesta, de un conjunto de hechos, desde el ingreso de Salvador del Solar al hemiciclo sin invitación, desde el pronunciamiento mismo de Vizcarra, la sentencia del Tribunal Constitucional, un dislate absoluto. Felizmente, este Congreso, perdón, felizmente que este Tribunal Constitucional, elegido por concurso, elegido en un concurso donde los miembros del tribunal saliente, los 4, hablaron en cámaras de televisión, dieron entrevistas criticando el procedimiento en sí, tratando de que no sean reemplazados. Esto superó a ese famoso congresista que no quería dejar su oficina al congresista elegido y se agarró del marco de la puerta ante las cámaras de televisión para no dejar su oficina. Esto superó aquello, porque al final de cuentas se trataba de personalidades del mundo del derecho que estaban supuestamente por encima de estas actitudes eh, que no solamente son inconstitucionales, sino que lindan con la incapacidad moral de una persona. Ya no hablemos de un profesional. Pues bien, o sea, al final este tribunal, puso orden, felizmente, aunque con un voto en discordia, por cierto, puso orden y enalteció la institucionalidad no solamente del mismo tribunal, sino del ordenamiento constitucional que tanto trabajo ha exigido de generaciones de peruanos. No solamente aquella generación que fue desplazada por el golpe militar de los años del 68, no solamente de aquella generación que luchó por la democratización y fue convocada en la Asamblea Constituyente del 78, sino también la generación que se perdió con el populismo de Fujimori, de Alberto Fujimori. Todas esas generaciones fueron lideradas en el aspecto constitucional, en el aspecto teórico constitucional,
por Domingo García Belaúnde aquí presente. Y causa extrañeza, y aquí termino, causa pena, vergüenza, encontrar de que nuestra sociedad no ha madurado. El Perú sigue siendo el viejo país adolescente del que hablaba Luis Alberto Sánchez, y lamentablemente todo indica de que no vamos a mejorar. El electorado y la cultura política no ha evolucionado y carecemos, peor aún que en los años 60 del siglo pasado, carecemos de líderes políticos, ya no solo de estadistas, no, ya sería mucho pedir, carecemos de políticos con formación y trayectoria, que piensen primero en el Perú, segundo, en sus electores y tercero, en sus intereses personales. Lamentablemente, la cosa pinta mal, pero como Dios es peruano, esperemos que por algún motivo, por alguna circunstancia, las cosas salven a nuestro país. Muchísimas gracias. Como diría la frase famosa de Gustavo Miller, que Dios nos ayude, pero que también nuestros líderes que honran el derecho y personajes ilustres como ustedes puedan pues dar la batalla también a través de la defensa de nuestra Constitución y el orden democrático. Muchas gracias, doctor Ernesto. Le damos el pase al doctor Virto García Tomo. Muy buenas noches, Mariela. Reconocido por la gentileza de la invitación y sobre todo por permitirnos formar parte de dos distinguidos y calificados juristas y amigos como son Domingo García Belaúnde y Ernesto Álvarez Miranda. Como bien ha dicho Ernesto, la cuestión, el término de el concepto cuestión de confianza es una institución que proviene del sistema parlamentarista. No vamos a discutir aquí la conveniencia o inconveniencia de su implantación, pero diremos que se llevó a cabo en el texto del 79, tomando como referencia un hecho que evidentemente fue lamentable para el país. En el primer gobierno del presidente Belaúnde hubo una coalición entre el Partido Aprista Peruano y la Unión Nacional Odrista, que generó una clara obstrucción al Ejecutivo. Conscientes de ese error, los propios fujimoristas, en unión con los representantes del Partido Popular Cristiano, insertaron este texto, esta institución en esa constitución, pero y establecieron una serie de candados para impedir que se hiciera un uso precipitado y abusivo. Y una de esas reglas era que no debería ser una doble denegatoria, sino una triple denegatoria. En el texto del 93 eso se varió con la finalidad de darle una arma al Poder Ejecutivo contra el Legislativo, y esto, digamos, es la consecuencia de lo que vino después. ¿Por qué surge el problema? Evidentemente, eh, eh, el señor Vizcarra no es un amante de la democracia, ¿no es cierto? No duerme ni sueña, eh, y probablemente no ha leído con fruición la Constitución, ¿no? Su gestión ha estado marcada por hechos indelebles desde el punto de vista negativo, ¿no? Deslealtad para con su presidente, lo que va a permitirle ascender de manera sinuosa, ¿no? Al poder. Va a promover esta disolución, que como veremos dentro de unos segundos es inconstitucional, y se convierte en el segundo autogolpe que se produce en el Perú. Evidentemente el tratamiento del COVID, una mezcla de corrupción y de incompetencia. Y por último, ese famoso paquete de reformas electorales que ha terminado por destruir, ¿no es cierto?, todo rasgo de racionalidad y de sana representación en el Perú, ¿no? No me he referido a sus actos delincuenciales, estoy citándome solo en esos actos políticos, y con eso ya merece, creo, el desprecio ciudadano. Pero, ¿cuál es el tema? Habiéndose producido la primera negación de confianza
a un planteamiento dado por la señora Marilú Martens. Posteriormente, en el marco ya de una convocatoria por concurso, si mal no recuerdo, una convocatoria para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, al Poder Ejecutivo se le ocurre entrometerse en una competencia que es exclusiva y excluyente del Parlamento, ¿no? Y entonces plantea como cuestión de confianza que se apruebe una ley de reforma, una ley de reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y en segundo lugar que se establezcan nuevos criterios diferentes para el proceso de selección, ¿no? Evidentemente lo que se estaba es introduciendo aquí un caballo de Troya para impedir que el Congreso ejercite una función. El Congreso resecciona esta cuestión de confianza y convoca a que esta sea explicada una sesión, pero en horas de la tarde. El señor del Solar, de manera sorpresiva, matonesca, irrumpe, ¿no es cierto? Y lamentablemente, por falta de pericia por parte del presidente del Congreso, logra intervenir, sembrando allí ya una situación de caos y de discordia. Luego de estos lamentables hechos protagonizados por el señor del Solar, se le comunica que el Congreso de la República va a ver este tema, como lo señalaba el reglamento del Congreso, en la misma sesión en la tarde. Valiéndose de este hecho, el señor Vizcarra, y siguiendo los consejos jurídicos de un conocido profesor universitario de la Universidad Católica, que luego llegó a ser tristemente ministro de Exteriores en un gobierno dictatorial, lo que hace es considerar de que al no haberse inmediatamente suspendido la sesión para procesar el pedido de cuestión, se ha producido la denegación fáctica, ¿no? Vuelvo a repetir, el reglamento establecía que esa cuestión de confianza debería hacerse entre el primero y el tercer día. Se decide hacerlo en la misma sesión en la tarde. Curiosamente, el Congreso de la República aprueba la cuestión de confianza, expide la resolución legislativa e incluso horas después pone en conocimiento formalmente de este hecho a través de un oficio que conlleva la resolución, la cual es rechazada. Posteriormente, el propio Congreso tiene que contratar los servicios de un notario para que dé fe del rechazo de la entrega, y el notario no es recibido. La decisión de declarar que hay una cuestión, una denegación fáctica, se hace a través de una declaración pública del presidente, la cual es inconstitucional. El presidente no puede tomar una decisión de esa naturaleza si es que previamente no se ha reunido y ha obtenido, ¿no es cierto?, la opinión favorable de los miembros del Consejo de Ministros. Nunca hubo Consejo de Ministros. En segundo lugar, siempre, digamos, con anterioridad a la emisión de esa declaración, ya la resolución de aprobación de la cuestión de confianza estaba dada. En tercer lugar, el refrendo se produce a través de un personaje oscuro, señor Ceballos, y lo que nunca queda claro es que por qué el señor Salvador del Solar ha sostenido que ellos renunciaron. Si es que renunciaron, cosa que no está claro, en todo caso debían permanecer en sus cargos hasta la renovación de los mismos por los nuevos ministros. En consecuencia, no es aceptable que esa resolución la firme el señor Ceballos, porque el Consejo de Ministros, con renuncia o sin renuncia, hasta en tanto no
exista el relevo formal, se mantiene en sus cargos, porque si no, esto sería el caos y la anarquía, ¿no? Entonces, como vemos, hay una serie de hechos totalmente lamentables. Y como vuelvo a repetir, lo que se genera a partir de ese momento es un autogolpe, es el cuarto que yo conozca en la historia constitucional. El primero fue el de Carlos Luis Bonaparte, que era presidente de la Tercera República y luego se declara emperador. El caso de José María Bordaberry, que cierra el Parlamento en el Uruguay en el año 79, Jorge Serrano Elías en Guatemala en el año 93, Boris Yeltsin en el 93 también, y bueno, el conocido caso de Alberto Fujimori. Entonces, ¿qué queda para la reflexión? En primer lugar, que no se pueden jugar con los conceptos constitucionales de una manera tan ligera, porque esto puede provocar las situaciones que luego hemos conocido. En segundo lugar, queda claro que ante estas situaciones se ha perdido la vieja práctica política de conversar y dialogar. Es decir, los poderes formales tienen puntos de encuentro eh, en distintos lugares a través de los interlocutores válidos. Esa situación de diálogo, de concertación, de encuentro de pareceres en busca de la unidad no se da. Y en consecuencia ahora percibimos a los órganos del Estado como tribus, ¿no? Eh, Exentos ya de cualquier forma de coordinación, de concertación, de búsqueda, ¿no es cierto?, de una propuesta que de alguna manera plantee la conservación de la unidad del cuerpo político y no su fraccionamiento o división. Es por esa razón que hay que felicitar a este Tribunal Constitucional por haber tomado esa decisión que, digamos, de manera clara se deja constancia en la sentencia, que es un llamado de atención a la forma, a la inconducta del tribunal anterior, claramente ideologizado. Por supuesto, los magistrados tienen una ideología, pero lo que no se puede convertir es al tribunal, ¿no es cierto?, en primer lugar, en un ente de expresión unilateral, unívoca, indivisa de un pensamiento. El Perú es mucho más plural desde el punto de vista ideológico. Y en segundo lugar, tampoco puede convertirse a la justicia en un pedestal de pasiones inferiores o, digamos, un balcón para la exaltación de, digamos, de las vanidades personales que lo único que generan es un daño irreparable a la nación. Me quedo aquí porque tengo el interés, como todos, de escuchar pues, al maestro, así que no le quito tiempo. Muchas gracias. Definitivamente, doctor Víctor García Toma, estamos ante un escenario en donde la comunidad jurídica, los alumnos de Derecho y en realidad todo el país nos quedamos absortos frente al burdo ataque al orden constitucional y democrático, quebrantando todas las normas y todos los principios pues, que durante años estudiamos en las aulas universitarias y realmente nos quedamos absortos frente a este atropello de la constitucionalidad y de la democracia. Pero felizmente el fallo reciente que ha tenido el Tribunal Constitucional pone en orden las cosas y pone de relevancia, sobre todo el papel tan importante del Tribunal Constitucional justamente para el respeto de las normas constitucionales y el orden democrático. Definitivamente tenemos mucho que resaltar de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional y esperamos que de aquí para adelante pues los errores de la historia en el Perú no se repitan y aprendamos de ellos a través justamente de las enseñanzas de ilustres constitucionalistas como ustedes. Muchas gracias, doctor Víctor. Le damos el paso al doctor Domingo García Belaunde para sus alcances. Bueno, muchas gracias por esta invitación y debo agradecer estar en presencia con gente informada que sabe lo que dicen, como es el caso de Ernesto Álvarez Miranda y como es el caso de Víctor García Toma. Porque lamentablemente yo debo confesar que cuando empecé a enseñar Derecho Constitucional en los años 70, la gente se reía de mí.
Hoy yo me río de ellos. Se han invertido los papeles, porque la gente habla tontería y media. Y un caso grave de gente que habla tontería y media son los penalistas, porque hay algunos que son muy buenos en su área, evidentemente, y se deslizan al área constitucional con una ligereza impresionante y dicen tontería y media. Sabemos quiénes son, evidentemente, hay excepciones, ¿no? Pero es interesante saber que el derecho constitucional, como el derecho laboral, o el derecho penal, o el derecho tributario, son disciplinas que tienen pues un cuerpo de doctrina, ahí tienen una trayectoria jurisprudencial y legal, y hay que estudiar pues para saber, pues no, así de simple, ¿no? Yo no, a mí me llaman para hablar de penal y yo no voy, así de simple. Y cada vez que me invitan digo, ¿de qué voy a hablar? No, usted tiene que hablar sobre, no sé, sobre los problemas laborales de la mina tal. No, eso no es mi tema. O sea, una cosa es hablar, como decía un famoso filósofo, en conversaciones de sobremesa que todos podemos decir lo que queremos, y otra cosa es hablar en público ante gente que a uno le escucha y que espera de uno algo más sensato. Bueno, en primer lugar, estoy muy contento por esto. En segundo lugar, decir que ya quienes me han precedido, que son Ernesto Álvarez Miranda, por cierto, y Víctor Setoma, ya dieron el panorama general, o sea, no voy a decir más sobre eso. Al contrario, me dan pie para que yo haga algunos comentarios sobre lo que ellos han hecho en cosas muy puntuales. Lo primero que debo decir es que el anterior Tribunal Constitucional, el anterior colegiado fue de terror. Y estoy siendo muy generoso hoy día. Hoy día me he levantado muy alegre, muy generoso. Y ahí hubo dos personas que eran funestas, que eran la señora Marianela Ledesma y el señor Eloy Espinosa Saldaña, que no solamente fue funesto ideológicamente, sino que fue algo peor, fue un plagiario. Y no lo digo yo, la Universidad Católica lo sancionó por plagio, así de simple, o sea, no estoy inventando. Y una persona más en ese tribunal era el doctor Manuel Miranda Canales, que tenía todo mi respeto, pero que no leía ni una página, ¿no? Y lo sé porque las veces que fui donde él me dijo, no, yo no veo esas cosas, habla con mi asistente. A mí me interesa hablar con un magistrado, no con el asistente. En fin, entonces el tribunal anterior fue de terror. Y los anteriores han sido bastante malos, salvo el primero que presidió Álvaro Landini. O sea, el primero que presidió Álvaro Landini y el actual, yo diría que son los mejores. Como colegiado, lo cual no significa que al interior, en muchos de ellos haya habido gente muy calificada. Claro que sí, por supuesto. Pero como colegiado, yo diría que los mejores son el de ahora y el primero que estuvo Álvaro Landini, que era un hombre muy sagaz. Curiosamente no era constitucionalista, pero veía las cosas. Era un hombre sensato, prudente, que estudiaba y escuchaba sobre todo. Era muy importante. Eso es lo primero que quisiera decir. Lo segundo es que mi buen amigo García Tomás se ha quedado corto hoy día. Esta persona funesta para el Tribunal Constitucional fue el señor César Landa, que según ha dicho el doctor Blume fue el que creó la teoría de la denegatoria fáctica. Fue asesor de Vizcarra y luego asesor de Castillo, una cosa impresionante. Y ese caballero funge de constitucionalista. Dicho ese paso, no sabe gran cosa, ¿no? Y además usa muchas fichas pegadas que ya le detectaron sus escritos. No sé qué quiere decir las cosas como son. Que humanamente hay que respetarlo, por supuesto, pero académicamente es un tipo eliminable, ¿no? Y ya sabemos cómo ha acabado. Otro dato que quisiera mencionar es el señor Salvador Solar. Mi buen amigo Víctor García Tomás se ha quedado corto, entró a patadas al hemiciclo. Un hombre despreciable y encima vive del Estado, hace que le financien sus películas. No, o sea, un figurete simpaticón, un artista de cine, las chicas se le caían, pero políticamente un tipo de lo peor. Y eso aunado a que lamentablemente al incursionar a patadas al hemiciclo, porque yo lo he visto, no me lo han contado, tuvo dos cómplices. Uno, el señor Gino Costa, que ahora publica libros, y que me da mucha pena que lo haga porque le tengo un gran afecto, que le dio el micro para que hablase, no tenía por qué hablar, nadie le había invitado. Los ministros pueden participar en los debates, claro, cuando son invitados, no se pueden zampar a una reunión, así de simple. Y dos, el señor Pedro Lachea, a quien tengo gran afecto, que debió haber levantado la sesión. Así de simple. Otro aspecto que quería tomar es el deslumbramiento que causó Vizcarra en nuestra población.
Vizcarra llegó por azar del destino en marzo del 2018. Todo el mundo aplaudió con una chifladura. El hombre era un genio, un rey del carisma, hasta que empezó a hablar en julio de 2018 y me llamó Mónica Delta. Cuando todo el mundo vivía deslumbrado con Vizcarra, yo dije, ese hombre es funesto, nos va a llevar muy mal. Y así fue. La gente me llamó a insultar para decirme que cómo decía eso de Vizcarra. Bueno, 6 meses después el tiempo me dio la razón. Vizcarra es el gran destructor de la democracia contemporánea peruana, la reciente. Y es un caradura impresionante que no cree en nada ni en nadie y que es absolutamente ignorante, ¿no? Y sigue ahí. Pero en su momento la gente lo endiosaba, hasta la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal salió a apoyarlo. O no nos olvidemos de eso. Estos curitas católicos están perdidos en el espacio, hablan tontería y media en esos comunicados de la Conferencia Episcopal, hay que decirlo, porque en este país, como decía González Prada, hay que romper el pacto infame, hablar a media voz. Y yo ya lo rompí hace mucho rato. Después, otro tema interesante es mencionar algo de la Constitución del 93. Yo recuerdo que cuando estaba Valentín Paniagua de presidente, yo almorzaba con él una vez cada 10 días en Palacio, ¿no? No era buena, dicho de paso, el cocinero no es bueno, ¿no? Dicen que lo dejó Morales Bermúdez, que era un cocinero de un cuartel, cosa que no lo sé, pero no se comía bien. Pero en fin, yo no iba para comer, iba para estar con mi amigo Valentín, ¿no? Que era un tipo de primera, ¿no? Y yo le decía, tu gran problema es qué haces con esta Constitución del 93. Estamos hablando de una Constitución del 93 aprobada en forma discutible y estamos hablando del 2001. O sea, era muy reciente. Entonces, él estaba renuente a cambiarla, a hacer algo. Dicho ese paso, los primeros en defender esta Constitución del 93 fueron ¿quiénes? Paniagua, ¿no es cierto? O sea, Acción Popular, Bedoya Reyes y Alan García. No dijeron nada contra esta Constitución. Aprobaron dos cosas: borrar la firma de Fujimori, que es una tontería, porque al final en las ediciones oficiales dice Alberto Fujimori Fujimori. Nota, esta firma ha sido anulada por tal ley. Tonterías, pues, ahí está la firma, las cosas como son. Y luego programar la reforma total de la Constitución del 93 en una comisión presidida por Henry Pease, que fue fatal. ¿Por qué fue fatal? Yo he hablado con varios miembros de esa comisión. A mí me llamó para que lo viera y dije, no, no te voy a ayudar porque te conozco perfectamente. Era un histérico, Pease, que en paz descanse. Tenía otras virtudes, era un hombre honorable, pero era de espanto, ¿no? Entonces le dije, yo no te voy a apoyar. Le dije, no, no voy. Pero otros que sí fueron, y otros que fueron congresistas, como Antero Flores Arauz, que me lo comentó, como Jorge el Castillo y otros más, me dijeron que Pease era casi impresentable, los ajochaba. Y, por ejemplo, algunas personas que no tienen ningún nivel, como Gloria Helfner, habían sido sus asesoras. ¿Qué sabía esta señora en Constitución? Y era su asesora, una de las asesoras de él, ¿no? Hizo dos modelos espantosos y al final la gente le tiró, digamos, las cosas encima y eso se paralizó y nunca más se tocó la Carta del 93. Han pasado más de 30 años y yo no sé cómo esa Constitución subsiste. Para mí es un misterio. Estoy pensando en lo que decía Santo Tomás de Aquino, tiene un tratado sobre la ley dentro de la Suma Teológica que está publicada en edición bilingüe. Yo no la conozco toda, pero tengo las partes que me interesan, en la cual Santo Tomás dice algo que luego han repetido todos, ¿no? Hay una legitimidad de origen y hay una legitimidad de ejercicio. El origen es turbio, ya lo sabemos, pero ya se ha legitimado. La Constitución del 93 tiene más de 30 años, ha durado más que la del 79, que para mí era increíble. Y lo más censurable es que el APRA no puso ningún interés en restablecer la Carta 79, no obstante que Aya La Torre la firmó. Y yo sé que la firmó en su lecho enfermo porque me lo dijo Ernesto Aiza Grundy, que estuvo presente ahí. Entonces se ha legitimado. Y lo más curioso es que se ha ido pareciendo al 79. ¿Cómo? En primer lugar, que la Carta del 93, recordemos, eliminó la regionalización y eliminó la descentralización, las eliminó. Introdujo un municipalismo.
una reforma constitucional con Toledo, volvió a la descentralización, que eso pasa a ser un fiasco, ¿no? No ha funcionado, hay que repensarla con calma. Y lo otro, gran reforma es la vuelta al bicameralismo, ¿no? Con lo cual ya el 93 se está pareciendo al 79, grosso modo. Ahora hay que reconocer la verdad que la Carta del 93 ha significado un avance desde el punto de vista del modelo económico, eso es obvio. Pero eso es explicable en el contexto, pues. El 93 se tuvo al frente la caída del muro de Berlín y la caída de la democracia del Este. El 7-8, 7-9 estaban los militares en el poder y todo el mundo era rojo o semirrojo, era normal. No obstante, la Carta 79 es mixta o híbrida. Tiene mucho de economía social de mercado y mucho de estatismo. La Carta 93 apostó por la economía social de mercado, enhorabuena, ¿no es cierto? Enhorabuena. Entonces, hay algunas cosas interesantes y con esto voy a acabar porque el tiempo ya me va ganando. Y es que esto de la presentación de un nuevo gabinete y que necesita la confianza digamos, sobre este punto voy a circunscribirme. Cuando se presenta un nuevo gabinete, tiene que tener la confianza del Congreso, si no tiene que irse. Y esto ha provocado, por ejemplo, algunas cosas muy graciosas, como cuando fue el señor Cateriano, que lamentablemente pues no es flor de simpatía, y fue y lo censuraron, no duró ni 30 días. Otros sí han durado. Lo interesante es que la Carta del 79, que es modélica en muchas de estas cositas, no del modelo económico, pero en muchas cosas, ¿no es cierto?, establecía que la exposición del nuevo gabinete da lugar a debate, pero no a voto. Yo hablé con Carlos Torres y Torres Lara, porque él me llamaba, lo conocía pues de la universidad de toda la vida y vivía cerca de mi casa. Y él puso el voto de confianza con la exposición del nuevo gabinete. ¿Y por qué lo has hecho eso? Le dije, es contraproducente. Antes pasaba y era contraproducente con el año 33. Pero en fin, él tenía sus ideas y no me hizo caso. En otras sí, en otras no. Era un buen amigo y creo que fue un buen artífice. Carlos Torres y Torres Lara conjuntamente con Joy Guay, por ejemplo, que fue un buen elemento, más allá de los problemas que tuvo, pero Joy Guay fue un buen referente ahí, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que hemos vuelto y el bicameralismo ha vuelto a partir del año 26. Pero lamentablemente hay un factor también, no solamente que hay que decir que la población es descuidada y es inculta. Hay una accesitaria que dijo que postulaba una nueva constitución porque la nueva constitución le iba a dar una vivienda propia a ella que vivía en vivienda alquilada, lo cual es una estupidez de marca mayor, pero la dijo alegremente en la televisión, ¿no? No digo el nombre porque ya, como decían los viejos maestros, se dice el pecado, más no el pecador. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, estamos en esas, y cuando se creó la Comisión de Constitución que iba a examinar el retorno al bicameralismo, me lo encontré en Arequipa, a Nano Guerra García, que era presidente en ese momento de la Comisión de Constitución, ustedes recordarán, en un congreso, y él fue. Estuvimos un buen rato conversando, y dijo, mira, al margen de lo que ustedes hagan, sería bueno que lo que ustedes hagan lo contrasten con gente de estudio, que estén fuera del ambiente del Congreso, que es un ambiente cargado y con intereses. Por supuesto, me dijo, además no te vamos a cobrar, yo tengo 4 o 5 amigos que te puedo recomendar y no vamos a cobrar. Sí, nunca nos llamó. Y por eso es que digamos, el modelo incorporado tiene algunas fallas. Pero en fin, el balance es positivo y vamos a hablar de un bicameralismo, pero con todo, sería interesante que el nuevo Congreso nombre una comisión extraparlamentaria y darle pues 6 u 8 meses para que vea todo, porque para mí es una cosa que es claro, yo odié cordialmente la Carta del 93, pero 30 años después, ¿qué debo decir? Que siga adelante, así de simple. El tiempo se la ha ido fortaleciendo y ella, o sea, la Carta del 93 se ha hecho paso a empujones y ahí la tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Domingo García Belaunde, muy ilustrativas
sus enseñanzas, sobre todo que nos hace recordar exactamente todo el plano histórico de la evolución de la Constitución del 93. Y aquí hay un punto importante que rescatar de lo que usted señaló. Tenemos a un señor Martín Vizcarra, que fue el gran destructor de nuestra democracia. Y ante esa situación, ¿qué nos queda ahora para hacer como patriotas en este escenario para trabajar de manera conjunta por el fortalecimiento de nuestra democracia, apelando a que tenemos una constitución vigente que obviamente puede mejorar, pero también que despertemos esa identidad nacional y patriota, sobre todo cívica, para entender como sociedad ese respeto irrestricto a nuestro orden constitucional y a nuestras normas que nos rigen frente a cualquier improvisado que pretenda pues llegar a gobernar el Perú. Le damos el pase al doctor Ernesto Álvarez Miranda para que nos dé sus alcances sobre este tema, y a ustedes también sobre el panorama que se nos viene ahora y qué debemos hacer como patriotas comprometidos con un trabajo cívico para defender nuestra Constitución y obviamente defender nuestro orden constitucional. Doctor Ernesto, le damos el pase. Muchas gracias. Hay que recordar que por debajo del derecho constitucional, que es el conjunto de principios y normas, existe hechos políticos. O sea, hay una realidad política sobre la cual se edifica el conjunto normativo constitucional. Cuando la realidad política falla, no hay constitución que lo soporte, no hay constitución que aguante. De forma tal que la constitución muchas veces no cambia la realidad. Y eso lo observamos en muchos países donde ya son estados fallidos. Hay misiones del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, de la OEA, que sugieren, preparan borradores, pero la realidad política y social, cuando no acompaña al orden para constituirse, para dar estabilidad a los gobiernos, sencillamente todo es en vano. Por tanto, ¿qué hacer? Debemos empezar por allí. Primero, no puede existir un sistema electoral proporcional puro como el nuestro. Eso ya no existe en Europa. Si no es el sistema de mayorías que produce el bipartidismo en Estados Unidos, en Inglaterra, tenemos que adecuar un sistema mixto, un sistema electoral mixto, como es el caso de Alemania, que cada elector emite 2 votos, uno por el partido y otro por el candidato en distrito electoral único. Y luego hay un cálculo, ¿no?, en el cual el voto por partido se traduce proporcionalmente en escaños, pero la otra mitad del Bundestag se elige por distrito electoral único. Algo así. Tenemos que mejorar el sistema electoral para que no existan muchos partidos y para forzar la idea de que las corrientes mayoritarias, las corrientes importantes en el país, unan esfuerzos en lugar de auspiciar pequeños esfuerzos y egoísmos individuales. A continuación, lo que sigue del sistema electoral es fortalecer el sistema de partidos. No existe constitución, no existe orden democrático sin partidos políticos. No hay otra democracia que la democracia representativa. Y para que esta sea de calidad, tiene que haber grupos sociales dedicados a la acción política de manera permanente y programática. Y ahí sí, a continuación, la reforma del Estado en cuanto a los órganos constitucionales. El Congreso no puede seguir operando de esta manera. Otra joyita que tuvo el anterior pleno del Tribunal Constitucional fue abolir toda norma reglamentaria que impidía, limitaba o establecía algún costo político para aquella persona que abandonaba el grupo parlamentario en el cual había sido elegido
traicionando a sus electores para acomodarse en otro grupo parlamentario, muchas veces para ocupar la mesa directiva o ocupar la presidencia de una comisión. O sea, era por interés personal y el tribunal anterior propuso que la cuestión de conciencia debía ser respetada. Y claro, por cuestión de conciencia, todo pasaba, ¿no es cierto? Ahora hay una parlamentaria de izquierda, por cierto, que ya tiene 6 grupos parlamentarios en un mismo periodo, en un quinquenio, y recién vamos si mal no recuerdo, en el tercer año de mandato. O sea, es una cosa vergonzosa. Tiene que corregirse, el Congreso tiene que actuar ahora en 2 cámaras, pero con un reglamento serio, con un reglamento que promueva el trabajo colectivo y que respete el mandato popular que cada grupo parlamentario tiene detrás. Lo principal en la actividad económica es el consumidor. Lo principal en un sistema político es el elector. Por tanto, no puede ser más importante el derecho a la participación política o el derecho a la libertad de conciencia que el mandato popular establecido por cada uno de los electores haciendo uso de su derecho a participar en la política a través del voto, lo que está constitucionalizado y tenemos que respetarlo. O sea, el pueblo, el elector, como finalidad, como eje central del sistema, del régimen político. A continuación, el Ejecutivo. Ya se ha conversado, se ha debatido, hay muchísimos ministerios, es un desorden, la PCM es un supergobierno, es un gobierno paralelo, y especialmente, y aquí termino, el Estado no puede estar en todas las actividades económicas como un actor. Cierto, ya no hay un rol empresarial del Estado, pero a través de la reglamentación, de la regulación, el Estado determina cosas inusitadas, cosas que lindan con una invasión a la esfera privada. Entonces, recuperemos un Estado moderno que haga muy bien pocas cosas que son las esenciales. Por ejemplo, la seguridad, que hace un Estado poniendo octógonos en todos los alimentos de un supermercado, cosa que llega a una ínfima minoría de peruanos. Y debatimos sobre eso. Cuando el 80% de peruanos no compran en supermercados ni compran embolsado, cuando los peruanos en su gran mayoría carecemos de seguridad y carecemos de instrumentos legales, incluso para defendernos. Y no solo nosotros, también la policía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus ilustrativos alcances. Y le damos el paso al doctor Víctor García Tomás. Y gracias, Mariela. La dación de la Constitución de 1993 fue un hecho ajeno y extraño a la voluntad de los ciudadanos de este país. Fue parte de un mecanismo de transacción para permitirle al Perú regresar a la democracia. Ya elaborado, establecido el Congreso Constituyente Democrático, en puridad se limitó a sacralizar la Constitución del 79, porque hay 2 grandes, entre otras clasificaciones, hay las constituciones de programa y las constituciones de balance. Las constituciones de programa son aquellas que establecen las bases de un tiempo nuevo. Y ese fue el caso del texto del 79, en el que instituyó el concepto del Estado democrático y social de derecho, instituyó la idea de la economía social de mercado y estableció que la parte dogmática de la Constitución debería eh, anteceder a la parte orgánica. Colocó en consecuencia la dignidad de la persona en el centro mismo, digamos, de la voluntad constituyente. El texto del 93 repite literalmente cada uno de los capítulos, refunde muchos de sus artículos y lo que hace, influenciado por el entonces pensamiento neoliberal, es cercenar
todo lo que tenga contenido social. Sin embargo, no cambiaron los rótulos ni del Estado Democrático del Derecho ni de la economía social de mercado. Cuando llegó el Tribunal Constitucional y en el periodo entre el año 2002 y 2010 se tuvo que llevar a cabo la interpretación de la Constitución, a través de ese proceso se volvieron digamos, a reponer los contenidos, ¿no es cierto?, de esa forma de Estado. Y posteriormente, como bien lo ha dicho Domingo, a través de la legislación y el propio comportamiento de los gobernantes posteriores a Fujimori, la Constitución del 93 es en puridad una Constitución del 79 reformada, ¿no es cierto? En el caso del modelo de economía social de mercado, es cierto, se introdujeron algunas cosas que han sido importantes y otras que ya estaban en el texto anterior, como por ejemplo los contratos ley. Los contratos ley estaban en el Código Civil y estaban en normas especiales para promover la inversión. En todo caso, el mérito del constituyente fue haberle elevado el rango normativo, pero eso ya estaba en esa idea. Esta constitución, que merece algunas reformas, no ahora, cuando se den circunstancias más adecuadas, debe introducir una labor de cirugía enorme en cuanto al proceso de centralización, porque allí está buena clave o buena parte del problema. Y en segundo lugar, bueno, yo creo que se nos ha ido a la mano esto de estar introduciendo instituciones parlamentarias en un modelo originalmente presidencialista, ¿no? Yo desaparecería la cuestión de confianza, ya desapareció la facultativa, desaparecería la obligatoria, desaparecería la estación de preguntas y desaparecería buena parte, me caería con lo básico, la interpelación, la censura, etcétera. Eso por un lado. En segundo lugar, el país requiere que las universidades y los colegios profesionales recobren el papel, digamos, protagónico que tenían en relación a los temas de interés nacional e interés público. Yo he sido estudiante en un momento en que las aulas universitarias eran estaban ávidas de poder conocer, discutir y debatir, ¿no es cierto?, sobre los asuntos nacionales. Y de esas aulas universitarias se nutría la clase política, ¿no es cierto?, para luego dirigir los destinos del país. Entonces, las universidades le han dado la espalda al país, se han dedicado a tecnificar y hacer actos de profesionalización, pero han descuidado su tarea y su responsabilidad con el Estado, en general con el país. Y lo mismo pasa con los colegios profesionales, ¿no? Vemos el colegio médico, el colegio de abogados, una vergüenza, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Y eso es simplemente porque han dejado de lado el rol contributivo que deberían tener con la sociedad. Comparto con Ernesto que no puede haber solución inmediata si es que previamente no fortalecemos el sistema de partidos. Muchos de los que se califican como tales no tienen una ideología conocida, ni siquiera tienen un perfil del tipo de sociedad a la que aspiran y, por cierto, carecen de programa. Entonces, sin ideología, sin doctrina, sin programa, sin militancia, sin técnicos vinculados a la propia organización, evidentemente esto termina mal, ¿no? El siguiente paso son los medios de comunicación, que han puesto demasiado énfasis en la denuncia, en la investigación, lo cual nos parece correcto, pero han descuidado la tarea cívica, formativa, ¿no es cierto? Y sobre todo, tomar en cuenta que el periodismo no tiene que ser un periodismo de trincheras, ¿no? Tenemos muchísimos diarios de trinchera y no tenemos diarios de reflexión, de diálogo, ¿no? De búsqueda de propuestas. Y creo que ahí el periodismo podría ser algo más. Y por último, el ciudadano, que es el que está jalado, ¿no? Se podrá deber eso a, digamos, el colapso de nuestra educación? Probablemente. Se podrá deber esto también
a la cada vez más creciente informalización de nuestros procesos sociales, que no solamente están en la economía, sino en la vida cotidiana? Probablemente. Pero lo cierto y lo real es que miles de vidas se sacrificaron para alcanzar la condición de ciudadanos y ser partícipes y protagonistas de nuestro propio destino. Y nosotros dilapidamos esa herencia histórica votando de la manera en que votamos. Votamos cabalmente por delincuentes. Y pongo un ejemplo. El gobernador de Arequipa, Yica, que ya está Cáceres Yica, ¿no es cierto? Digamos, nadie en su sano juicio podría haber colocado a un individuo como este, ¿no es cierto?, en un tema tan importante. El mismo caso de Oscorima, ¿no es cierto?, que ya hasta ha estado preso, ¿no? Y eso parece que es un galardón. Antes estaban presos por perseguidos políticos, ahora han estado presos por delitos comunes. Entonces, hay allí una deformación del comportamiento ciudadano en materia electoral, ¿no? Gracias por permitirnos participar. Muchas gracias, doctor Víctor García Toma. Y efectivamente hay un tema pendiente ahí en el fortalecimiento de los partidos políticos, pero también en la reforma estructural del sistema electoral. Es una tarea pendiente que tenemos que asumir de cara a las elecciones que ya están próximas a darse el 2026 y luego vienen las elecciones municipales y regionales. Es una tarea pendiente toda la democracia por hacer. Doctor Domingo García Bermúdez, sus palabras y reflexiones finales en este conversatorio tan importante. Muchas gracias, voy a ser breve porque el tiempo nos gana. Voy a tocar algunos chispazos que han sido vistos anteriormente por mis dos distinguidos colegas. Uno es los elementos parlamentarios de nuestro sistema de gobierno, que han sido agudizados en la Carta del 93, efectivamente, pero no nos olvidemos que nuestros elementos parlamentarios vienen desde 1856, cuando se introduce el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros no existe en una democracia presidencial, así de simple. En Estados Unidos no hay Consejo de Ministros, en Chile tampoco, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que hay que mantenerlas y otras hay que sacarlas. Número uno. Número dos, la cifra repartidora ha sido funesta en el fondo. Tan funesta es que luego de introducir el año 62-63, la ley de elecciones municipales introdujo una variante. Quien gana tiene la mitad y el resto es cifra repartidora, con lo cual se puede gobernar en las alcaldías. Acá no. El presidente, en un caso extremo, Belaún del año 63, tenía un congreso dividido en 3 partes y por un error político de Haya, que él mismo se encargó de lamentar, se unió al odriismo, que había sido su persecutor, y se dedicaron a obstaculizar a Belaúnde durante años, hasta que vino el golpe de Estado y la primera víctima fue el propio de la Torre, que jamás fue presidente, que pudo haberlo sido en el año 69. Entonces, eso hay que eliminarlo. Y lo más grave, quizá, digo quizá, sea haber introducido la segunda vuelta tomada de la experiencia francesa, pero en forma incompleta. En Francia, la segunda vuelta es para el presidente, para el Congreso y para las elecciones municipales. Acá no, acá solamente es para el presidente. Entonces, ¿qué pasa? Instalado el Congreso, gana quien va a tener minoría necesariamente. El caso reciente de Castillo, que lo vemos que se repite, ¿no? O sea, gana, llega, digamos, en la primera vuelta saca 18%. En la segunda saca 50, sí, pero tiene 18 en el Congreso. No va a ganar, no va a gobernar nunca si no tiende puentes. Entonces, ese es el problema. Entonces, esta segunda vuelta fue una introducción que se hizo en el año 78 por iniciativa de Javier Ortiz Ceballos, que era un afrancesado, había vivido en París muchos años, y era un político de estirpe, ¿no? Pero no sé cómo se le ocurrió poner la segunda vuelta solamente para el presidente. Otro punto que quería tocar, lo que ha mencionado, me parece, Ernesto, Víctor, ¿no? Es que en realidad, y esto lo dijo Enrique Chirino Soto, la Carta del 93 se ha hecho calcando la del 79, o sea, usando como copia la del 79, pero reducida. Y esto nos hace ver panorámicamente, en forma muy provisoria,
¿cuáles son las etapas que podría existir en la historia constitucional? Las primeras dos constituciones no sirvieron para gran cosa. La de 1823 fue un saludo a la bandera. La de Bolívar del 26 duró 7 semanas u 8 semanas. La primera gran constitución es la de 1828, a la cual Manuel Vicente Villarán llama la madre de todas nuestras constituciones, cuyo gran factor ahí fue Luna Pizarro. Este cura arequipeño, de quien Jorge Diego Leguía decía, mientras otros hablan, Luna Pizarro actúa. Era un hombre especialísimo, ¿no? No escribió nada. Era tan astuto que no escribió nada porque todo se lo guardaba, ¿no? Entonces, hay un periodo pequeño, incierto, del año 20 hasta el 28. Después viene el año 28 hasta el año 60, en la cual había una cierta continuidad, pienso yo. Luego viene el 60 al 20. Y luego viene otro periodo del 20 al 79, en la cual se da la Carta del 79, que es la Carta moderna. No digo que la sigamos todo, que estemos de acuerdo con ella, pero ahí está todo. Quizás más de lo que debe estar, pero ahí está todo. ¿Y esto por qué? Yo diría que por 2 o 3 razones fundamentales. Mire, antes hablaba de garantías constitucionales. En la Carta del 78, 79 se habla de derechos fundamentales o derechos humanos. Antes había 3 poderes del Estado, ahora hay órganos autónomos, que son el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Justicia, o Junta de Justicia, etc. Son muchos más. Ha cambiado el vocabulario, las instituciones, se ha introducido un apartado sobre procesos de defensa en la Constitución, que antes no existía, y se han ampliado los derechos fundamentales. ¿Eso gracias a qué? A 2 cosas, en mi opinión. Una, a que cuando se instala la Constituyente del año 78, que fue un fruto, en el fondo, entre Morales Bermúdez y el APRA, ¿no? Así de simple, ¿no? Belaúnde se opuso. No sé con qué criterio, pero Belaúnde se opuso. No quiso participar. Entonces, no obstante, la juró. Cuando se lo eligió el año 80, la juró. Entonces, ¿qué pasa? Esta Constitución o esta Constituyente se instala cuando el mapa europeo ha cambiado totalmente. Y ha cambiado con países que no cambian de constitución. La Segunda Guerra Mundial empieza, en su ocaso, el año 44-45 y cambia todo, empezando por los gobiernos democráticos y empezando por los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Entonces hay nuevas constituciones que están vigentes hasta ahora. Básicamente, yo diría la de Alemania del 49, la italiana del 45, la francesa del 58 y la española del 78 y la portuguesa del 76. Otra cosa, otro panorama, ¿no es cierto? Ese es el caso especial, ¿no? O sea, por un lado. Y por otro, un factor humano, tonto si se quiere, pero importante. Juan Carlos I viene a Lima en octubre del 78 y va a la asamblea, presidida por Ayala La Torre en esa época. Yo estuve presente porque Miguel Cano, el asesor de Ayala La Torre, me conocía y me dio una invitación para poder entrar digamos, a las tribunas, ¿no? A la tribuna oficial, ¿no? Estaba Juan Carlos, que dio un discurso muy conceptuoso, lo contestó Ernesto Laiza-Grundy, y en ese momento el embajador de España en el Perú distribuyó el texto del proyecto de la Carta Española que sería sancionado el 6 de diciembre del 78, ese año. Y esta constitución fue una recopilación y actualización de lo que existía en Europa. Entonces, este factor accidental personal fue el que hizo que nuestra constitución del 79 fuese otra cosa, en lo formal, en lo institucional, en el lenguaje y en la estructura. Entonces, es otra cosa. Y claro, la del 93, como bien ha dicho Víctor, es simplemente un acomodo, una modernización de lo que ya existía. Y quizás por eso existe hasta ahora, no lo sabemos por cuánto tiempo. Pero bien, eso me atrevo a dar con cargo a mayores estudios esta breve, digamos, panorama de nuestra historia constitucional. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Domingo García Belaunde, doctor Ernesto Álvarez Miranda y doctor Víctor García Tomás por sus alcances y sus ilustrativas palabras sobre el análisis que nos convocó el día de hoy respecto a la disolución del Congreso impuesta por Martín Vizcarra y los fallos que emitieron el Tribunal Constitucional, el último de los cuales pues definitivamente reivindicó el papel tan importante del tribunal para custodiar y proteger el orden constitucional y las normas democráticas de derecho. Muchas gracias a ustedes y reafirmamos el Colegas, de la Coordinadora Republicana para seguir trabajando en conversatorios ilustres de este tipo que contribuyan justamente a la formación y educación de la población peruana y más aún de la comunidad jurídica. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes.